Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, pues resulta que ahora la Biblia hay que leerla de una manera muy especial, de manera muy particular. Ya no sé cómo decir, porque según unos nuevos pensadores, que a veces que ni son teólogos, pero algunos teólogos y algunos que sin ser teólogos también tienen su manera de pensar y argumentar sobre cómo se tiene que leer e interpretar la Biblia. Un ejemplo, la Sagrada Escritura aparece solamente tocando la Sagrada Escritura. Yo no voy a hablar aquí del magisterio o lo que han dicho los papas respecto a lo siguiente. La Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice en muchísimas oportunidades que Dios castigará, Dios va a castigar, Dios castigó, Dios lo castigó, Dios mostró su justicia castigándolo, vendrán tiempos de castigo, cosas de estas. Sin embargo, cuando leyendo todo eso, algunos dicen, no, sí dice eso. Muchas veces dice castigar o va a castigar o castigó, sí, pero Dios no castiga. No crea porque la Biblia, porque dice muchas veces castigar, lo va a castigar, lo castigó, lo castigará, es que va a castigar, no, Dios no castiga. ¿Así son las cosas? Sí, así es. No crea que porque la Biblia lo dice muchas veces es que así es. No, porque Dios no castiga. Dios no castiga, no castiga. Pero aquí está diciendo, no, sí, pero no es así, no. Es que aquí lo vuelve a decir, sí, pero no lo tome así, no, Dios no castiga, jamás Dios va a castigar. Pero le está diciendo, sí, pero no. Ok, entonces vamos a tomar esa misma manera de pensar, de razonar. Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice que Dios amará, amó, ama, su amor. Entonces Dios ama. Pero no crea que porque aparece eso en la Biblia, esa palabra varias veces, es que Dios ama. No, Dios no ama. Entonces Dios no ama. No, Dios no ama. Pero es que aparecen varias veces que Dios es amor, que Dios ama. Sí, pero no, Dios no ama. Así podemos analizar las cosas. Entonces, cuando se repite en la Biblia muchas veces la palabra, entonces unas veces, esto sí es cierto, pero en otras veces no es cierto. En el amor, sí, Dios ama profundamente. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, mira, ahí lo dice, Dios ama, Dios es amor, Dios te amará, Dios amó a su pueblo, sí. Pero aquí también dice, Dios los castigó, van a sufrir esto, los va a castigar, castigó esto, castigará, castiga. Sí, pero ahí no. Parece que fuera caricatura, pero no es que así es. Así lo están afirmando. Entonces, cuando uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Mire, lo que pasa es que usted no ha entendido, padrecito. Usted está leyendo la Biblia de manera fundamentalista, como protestante. Ah, caray. Entonces, muestre a ver cómo es la cosa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Parece ser que algunas cosas que están en la Biblia no las podemos tomar al pie de la letra. Parece ser que, según los últimos estudios, los ulteriores estudios de hermenéutica bíblica, eso no fue lo que se quiso decir. De acuerdo al análisis del teólogo tal y el doctor tal en teología y el PH en teología tal, han podido determinar que sí, que eso que se dijo ahí son recursos literarios. Entonces uno dice, bueno, entonces la Biblia ¿en qué se va a quedar? Es que de acuerdo al análisis y a las investigaciones que se hicieron, pues simplemente esas son condicionamientos que el escritor bíblico pues utilizó debido a la situación que está viviendo su pueblo en el momento que escribió lo que escribió. ¡Wow! O sea que lo que escribió ahí no lo escribió, o no es así, exactamente no es así. De pronto aparecen otros más modernos, con mayor tecnología, ¿no? A nivel de pensamiento, y nos dicen, lo que pasa es que no sabemos qué es lo que Jesucristo dijo, porque en aquella época no había grabadoras. Entonces uno no sabe si se registró o no se registró, o así estamos. O sea que, como no había grabadoras, no sabemos si
si llamó a Pedro, no sabemos si tuvo un diálogo con el demonio, no sabemos si en realidad quiso fundar una iglesia, no sabemos si habló con la samaritana, no tenemos ni idea si entonces expulsó a un demonio, no sabemos en realidad si limpió al leproso, no sabemos en realidad si dijo lo que dijo en la cruz, clavado en la cruz. Entonces no, porque como no había grabadoras, ¿uno qué va a saber? ¿Cierto? Pues sí, no, definitivamente, pues sí. Ok, entonces, ¿en qué se basa nuestra fe cristiana? En la tradición, pues simplemente lo que se ha venido transmitiendo de manera oral. Pero no sabemos también, porque eso funcionó como un teléfono roto. ¿Se han visto el teléfono roto que jugaba en la época de antaño? No, ya no, porque los niños ya no juegan, ¿no? Los niños ya vienen metidos en sus tabletas y en su celular. Pero en aquella época donde nos reuníamos varios muchachos que en la cuadra, ¿no? A la esquina de nuestro barrio, nos jugábamos una serie de cosas, adivinanzas, escondidas, otros juegos, bueno, por ahí. Hay uno que se llama el teléfono roto, ¿no? Todos se ponían en línea y cada uno, el primero, ¿no? Decía una palabra, ¿no? O una frase, y se iba comunicando, ¿no? Ese trader, esa tradición, esa entrega de esa palabra, y al final, pues, a veces lo que se iniciaba, la palabra que se decía inicialmente era la palabra que terminaba después de 15 o 10, estaban en fila. Muchas veces se decía una palabra y al final resultaba otra cosa. Bueno, pues parece ser que así piensan algunos, es que lo que se dijo en la tradición, usted sabe, tantos años, Jesucristo dijo eso en tal época y entonces algún discípulo pues de pronto lo pudo haber entendido mal y entonces lo transmitió igualmente mal y así se fue transmitiendo, pues no sabemos porque no había grabadoras, no había. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues la tradición entonces nos trae serias dudas. Porque muchas cosas pudieron haber cambiado, como el juego del teléfono roto, así se llama ese juego, ¿no? Y entonces no sabemos si ese trader, esa tradición, esa entrega, ¿no? De esa fe, de esa enseñanza, en realidad si es fidedigna, si es fiel, si es tal cual, entonces hay muchas dudas. Y lo otro, pues como no había grabadoras, entonces pues no sabemos. Y entonces si hay duda en la tradición oral. Y ahora, la parte de la escritura, pues también que eso fue un condicionamiento, que eso es un recurso literario, que eso es un mensaje que no se puede tener así, que acuérdense que la realidad cultural de aquel momento era esta, que eso no fue lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno dice, pues la tradición está cojeando. Y la palabra del Señor, pues resulta que lo que está ahí, pues no fue lo que quiso decir el Señor. No, sí, porque el Señor dice castigar, no, pero así no se puede tomar, no lo lea como fundamentalista. Pero hay que dice, sí, pero no, así no es. Y entonces la parte de misericordia, no es así, eso así dice, que Dios es amor, así sí. Caricatura, pero así es. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque creo que nuestra fe está basada en la tradición y en la Sagrada Escritura. Porque eso lo ha custodiado el magisterio. Y el magisterio no es un organismo que se organizó, que se creó hace 200 años. Viene caminando con la misma iglesia. Y hay una frase aquí, una palabra del Señor que es bien interesante. Todo esto respecto a los que son hijos de Dios. Yo le pregunto a cualquier persona, que cree o no cree, ¿no? Que es católico o no sea católico. Todo este mundo que existe, de su perspectiva, ¿no? ¿Cómo lo ve? Es decir, ¿de dónde salió toda esta gente? ¿Cómo podemos decir que son hijos de Dios? Entonces alguno que puede ser gnóstico, que tiene un pensamiento bastante liberal, sin meterse con cuestiones de orden cristiano, pues porque puede ser un deísta, puedes decir, bueno, pues sí, pues todos nacimos de algún lado, ¿no? Venimos. Si pueden considerar lo que somos hijos de Dios, sí, tal vez porque existe alguien que nos creó. De esa perspectiva, pues somos hijos de ese creador, porque nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿no? Y nos dio dignidad de ser personas humanas, ¿no? Pues desde ahí podemos decir, sí, que somos hijos de Dios, de esa realidad. Ok,
Bien, gracias, muy amable. Bueno, y lo que dice la palabra del Señor, ¿quiénes son hijos de Dios? Hay unos elementos que no son propios de esa argumentación. Aquí aparece algo que es fe. Vamos a tomar dos textos, Romanos y Gálatas. Vamos a tomar Gálatas primero, que está en su capítulo 3, verso 26. Dice, ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Los Gálatas no eran judíos, eran paganos. No creían en Dios Yahvé, no tenían raza judía, no hacían parte del pueblo selecto. Pero Pablo les predicó y los convenció, los evangelizó y los acercó a la fe en Cristo Jesús, a la fe de la iglesia. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos son hijos de Dios gracias a la fe. Se pregunta, ¿y los que no están gracias a la fe, de un musulmán, no cree en Cristo Jesús? No cree, no es católico. Un judío cree en Cristo Jesús, no cree en Cristo Jesús. Ese es hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos mirar la realidad de ser hijos de Dios de una perspectiva más bien explicativa de por qué existe humanidad y qué nos creó, ¿no? Y desde esta óptica de la palabra del Señor, ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Uno se reviste de Cristo, ¿no?, en el bautismo, cuando es bañado en las fuentes bautismales por la fe en Cristo Jesús. Entonces uno se hace hijo de Dios. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío, griego, entre esclavo. Entonces, cuando uno se reviste de Cristo por el bautismo, es cuando se acaban las divisiones. Ya no hay diferencia entre judío, griego, esclavo, libre, hombre, mujer. Ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia entre musulmán, judío, pagano, gnóstico, ateo. Ya no hay diferencia, ¿no? Entre los de la India, ya no hay diferencia, porque en Cristo Jesús nos hacemos uno. Y entonces ahí es cuando se entiende la unidad, y es cuando sí podemos entendernos y podemos caminar juntos. No podemos caminar juntos a punta de diálogos, de encuentros, de firmas, de selfies y de buenos propósitos. No. No. ¿Por qué? Se pregunta uno, ¿y Cristo qué? Creer en Cristo Jesús y bautizarse significa es que yo creo que eso que pasó ahí en la cruz, en el Calvario, tiene un sentido. El sufrimiento de Cristo en la cruz tiene un sentido, por eso es que yo creo. Porque Pablo predicaba un Cristo y un Cristo crucificado. Y entonces cuando yo creo que hay un Cristo y un Cristo crucificado que murió por mí, por mis pecados, es cuando yo creo eso y entonces me bautizo. Y entonces si este se bautiza, este musulmán, este judío, de la India, etcétera, etcétera, es cuando ya no existe diferencia. Entonces sí podemos caminar juntos. Porque hay un solo espíritu, la unidad, ¿no?, que solamente es adquirido cuando entendemos el sacrificio de la cruz. Por eso la fe. Bien. Y Romanos 10:12. Romanos 10:12. ¿Qué dice? Así que no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Eso se llama fe. Así que no hay diferencia entre judío y griego. Ya no hay diferencia entre judío, musulmán, de la India. Ya no hay diferencia. Ya podemos estar unidos. Así que no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor, quien es Cristo Jesús, que es muy generoso con todo el que lo invoca. Hay que invocar el nombre de Cristo Jesús. Y eso no se está predicando. No se está anunciando que hay que invocar el nombre de Cristo Jesús para la salvación. Aquí la salvación es caminar juntos, dialogar juntos. No importan nuestras convicciones y nuestra fe. No importa nuestras convicciones, no importa nuestra fe. Lo importante es un evangelio, una noticia, una predicación distinta a la de que está allí en la Sagrada Escritura.
Pero entonces uno lee eso y explica, entonces, no, Usted lo está explicando de manera fundamentalista, padrecito. Por favor, avance en los estudios bíblicos. Pero entonces, ¿cómo hago? Si en la Biblia aparece que Dios castiga, que Dios castiga, que Dios castiga, que Dios castigó y que Dios va a castigar y que Dios esto, no, pero no. Sí es eso, pero Dios no castiga. Pero dice que Dios nos ama y que nos amará y que ese es amor, que sí, ese sí, en eso sí hay que creer. Entonces, ahí yo no creo de manera fundamentalista. Ahí no. El de castigar, sí. Pero el de amar, no, ahí sí no es fundamental. No. Bueno, y entonces estos que acabo de decir, Gálatas, eso es fundamentalista. En eso estamos. Eso es lo que se está viendo hoy en la Iglesia Católica, por eso es que todo el mundo anda desbaratado. A veces la gente pregunta, o me pregunto yo más bien, oye, ¿es que la gente no se ha dado cuenta por qué estamos como estamos? Y entonces empiezan las teorías. Y cada uno expone su verdad. Bueno, yo considero, es que de acuerdo, me parece. Bueno, y de todas esas, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, mientras se averigua por qué anda toda esta pelotera, ciñámonos a que por lo menos los católicos hemos siempre visto que la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio son tres soportes que hacen que esto tenga sentido, nuestra fe. Pero se han venido ablandando las bases de esos tres soportes porque uno dice no lea la Biblia de manera fundamentalista, eso no es así. Sí, se castiga muchas veces, pero no porque lo diga 1500 veces que sea así, no, por favor, no sea protestante, hombre. No. ¿Cómo hacemos? Esto de Romanos y Gálatas son textos bastante interesantes que nos ilustran verdaderamente cómo se logra la unidad, quiénes son hijos de Dios y qué es la fe y qué es lo que significa el bautismo y caminar con Cristo Jesús y nombrar el nombre de Cristo Jesús, ¿no?, para nuestra salvación. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.